Episodio 1. El primer latido que hizo temblar al cielo. Nadie lo vio venir. Ni los ángeles. Ni los demonios. Ni siquiera los profetas más antiguos. Pero una mujer en un pueblo olvidado del sur de México sintió un temblor en su vientre. Y el cielo enmudeció. Su nombre era Clara. Una partera de alma tranquila. Viuda desde los 30 y con un hijo perdido entre las sombras del narcotráfico. Vivía rodeada de silencio. Hasta que una noche, mientras oraba bajo una cruz de madera carcomida, una voz que no era suya surgió desde dentro de su cuerpo. Madre del juicio. Él se mueve. A los 3 días, Clara descubrió que estaba embarazada. No había hombre en su vida. No había posibilidad biológica. Y sin embargo, los latidos eran reales. Ecos suaves que hacían parpadear las velas sin viento y hacían llorar las estatuas en la iglesia. El sacerdote del pueblo, el padre Julián, intentó convencerla de que era una ilusión. Pero cuando se acercó a colocarle la mano en el vientre, cayó desmayado. Sus ojos giraron hacia atrás y, en medio del delirio, gritó: «Lo que viene no es un hijo, es una profecía». Desde ese día, Clara fue exiliada del templo. La llamaron bruja, endemoniada, incluso anticristo. Pero en lo profundo de su ser, Clara sabía que aquello que crecía en su interior no era una maldición. Era una advertencia. Un mensaje sellado con carne y sangre. Cada semana, su vientre mostraba señales imposibles, fragmentos de versículos que se marcaban en su piel al amanecer, como tatuajes de fuego. Versos que no existían en ninguna Biblia conocida. Uno decía: «El día que la madre sangre sin herida, el cielo partirá sus trompetas». Clara comenzó a escribirlos, uno por uno, en un cuaderno viejo que alguna vez perteneció a su hijo desaparecido. Lo llamó el Evangelio del vientre. Y cada página que llenaba, un trueno lejano sonaba en un cielo sin nubes. Al final del episodio, Clara mira fijamente al horizonte, con los ojos abiertos como si estuviera viendo el fin del mundo. Lo que llevo dentro no nacerá como un niño. Nacerá como un juicio. Episodio 2. El Evangelio del vientre y la primera señal. Clara despertó sobresaltada. Su vientre ardía como si un hierro candente lo marcara desde dentro. Al mirar, otro versículo había aparecido en su piel, escrito en un idioma que no conocía, pero que comprendía sin aprenderlo: cuando el polvo se levante sin viento, los sellos comenzarán a romperse. Ese mismo día, el pueblo fue invadido por un fenómeno imposible. Una tormenta de polvo avanzaba sin aire, sin ráfaga, sin lógica. La tierra temblaba, pero el cielo seguía en calma. Clara salió a la calle con el cuaderno en la mano, mientras los demás se encerraban con miedo. Ella caminaba hacia el centro del remolino. El polvo giraba alrededor de su cuerpo como si la reconociera, como si obedeciera. El padre Julián, aún débil por su desmayo anterior, la observaba desde el campanario. Anotó en su diario: «Hoy he visto el primer sello». Y lo porta una mujer con rostro de duelo y vientre de fuego. Esa noche, las campanas de la iglesia sonaron solas a las 3:33 de la madrugada. El cuaderno de Clara temblaba sobre la mesa. La tinta de los versículos comenzaba a sangrar, como si la profecía estuviera viva. Clara, sin miedo, escribió una nueva línea bajo la última revelación. El vientre no es solo carne. Es altar. Es trompeta. Es espada. Y al terminar la frase, escuchó una voz detrás de ella. Una voz de niño. Una voz que venía desde su propio vientre. «Madre, el segundo sello está cerca». Clara cerró los ojos. El apocalipsis no venía del cielo. Venía de dentro. Episodio 3. La sangre que cayó sin herida. El amanecer llegó cubierto de silencio. Ni pájaros. Ni perros. Ni campanas. Clara se levantó sintiendo un frío que no era del clima. Al bajar la sábana, descubrió lo imposible: su vientre sangraba, pero no había herida. Corrió al espejo. Su reflejo le devolvió una imagen distorsionada. Sus ojos estaban llenos de un fuego rojo, como si el alma misma ardiera desde dentro. Y entonces lo vio, en su piel. Un nuevo versículo se escribía con la lentitud de un castigo divino. «El día que la madre sangre sin herida, el cielo partirá sus trompetas». Las palabras ardían. No solo físicamente. Ardían en la conciencia del mundo. A kilómetros del pueblo. En la ciudad. Los monitores sísmicos captaron un temblor inexplicable, centrado en la iglesia de Clara. Pero no había placas en movimiento. No era un terremoto, era otra cosa. El padre Julián volvió al templo con miedo, pero también con fe. Al entrar, todas las estatuas estaban giradas. Ya no miraban al altar, sino a la entrada. A ella, a Clara. Ella se arrodilló frente al altar, y del cuaderno brotó una voz. Una lengua que no pertenecía a ningún hombre. Las páginas pasaban solas,
y un viento negro barrió el polvo del primer sello. Segundo sello abierto, dijo la voz, y en ese instante, los candelabros cayeron. La cruz se partió, y del vientre de Clara surgió una nota escrita con sangre que no era suya. Ahora vendrán los que no creen, y verán. Episodio 4, los que no creen y los que arden. El mensaje sangrado desde su vientre no tardó en despertar la furia de los escépticos. 3 hombres armados, enviados por la alcaldía, llegaron a su casa con cruces de plata y Biblias en llamas, gritando que Clara era una impostora, una aberración contra la fe. Dijeron que el apocalipsis no vendría de una mujer, mucho menos de una viuda sola en un pueblo olvidado. Pero al cruzar el umbral, el primero de ellos se detuvo, paralizado. Su cruz se volvió negra. El segundo comenzó a llorar sin control, como si un dolor antiguo se abriera en su interior. El tercero simplemente cayó de rodillas y vomitó agua salada, como si su cuerpo escupiera mar y pecado. Clara no los miró. Seguía escribiendo. El tercer sello será juicio, pero el cuarto será fuego. En ese instante, las hojas del Evangelio del vientre se encendieron sin arder. Las llamas danzaban sin consumir. Las palabras flotaban sobre el aire como cenizas de oro. Y de su vientre, la voz del niño habló de nuevo. Vendrán más. Vendrán con ojos vacíos y fe muerta. Y tú, madre, serás la espada sin filo que los hará sangrar. El padre Julián, que había seguido a los hombres, cayó de rodillas junto a la puerta. Lloraba, pero no de miedo. Lloraba porque por fin comprendía, Clara no era la portadora del fin, sino la última intercesora entre la humanidad y la cólera eterna. El pueblo entero amaneció rodeado por una niebla densa, espesa, que no se podía tocar ni disipar. Pero en el centro, justo donde Clara vivía, había un claro, un círculo de luz cálida, y en el suelo, grabado con sangre, un nuevo versículo. Donde el mundo dude, la madre arderá en verdad. Esa noche, nadie durmió, porque todos soñaron lo mismo, un niño con ojos blancos, saliendo del vientre de Clara, con la Biblia en una mano, y el Apocalipsis en la otra. Episodio 5, el llanto del niño que aún no ha nacido. Clara despertó con las manos empapadas. No era sudor, era agua bendita. Goteaba de sus dedos como si hubiera metido las manos en una pila bautismal sagrada, pero en su casa no había ninguna. El Evangelio del vientre, sobre la mesa, estaba abierto en una página que Clara no recordaba haber escrito. Allí, en tinta oscura y pulsante, podía leerse: el quinto día llorará, no por dolor, sino por memoria. Y entonces, como respuesta, el vientre de Clara emitió un sonido que no parecía humano. No era un llanto, era el eco de todos los llantos. Un coro antiguo de bebés no nacidos, de profetas ejecutados, de madres que murieron dando a luz a hijos que nunca deberían existir. Clara cayó de rodillas. El suelo tembló bajo ella, y desde las paredes comenzaron a brotar gotas de sangre, suaves como lágrimas. El padre Julián, alertado por el extraño silencio del pueblo, corrió hacia la casa de Clara, pero al llegar, encontró un grupo de mujeres arrodilladas afuera. No oraban, no hablaban, solo escuchaban y lloraban. Dentro, Clara levantó la mirada y vio en el espejo una visión imposible, no su reflejo, sino la imagen de su hijo perdido, con los ojos cerrados, susurrando algo en un idioma celeste. Al acercarse, comprendió lo que decía: el niño dentro de ti recuerda todo, incluso lo que aún no ha ocurrido. Afuera, el cielo comenzó a partirse en grietas de luz. Una lluvia de cenizas dulces cubrió el pueblo. Y en medio de la plaza principal, un árbol seco floreció de golpe, pero sus flores eran ojos. Esa noche, el Evangelio del vientre cerró solo, y sobre su tapa apareció grabada una sola palabra: dolor. Y Clara, con las manos sobre su vientre, susurró con voz temblorosa: el sexto sello no traerá muerte, traerá recuerdos. Episodio 6, el día en que los recuerdos comenzaron a caminar. El pueblo amaneció en silencio, no por miedo, sino porque todos, absolutamente todos, habían soñado lo mismo. En sus sueños, caminaban por calles que no existían aún. Veían ruinas de iglesias que aún estaban de pie. Escuchaban los nombres de sus hijos siendo gritados por voces que no habían nacido. Y al final de cada sueño, una imagen repetida: Clara, de pie en medio de un desierto rojo, sosteniendo en brazos a un niño sin rostro. El padre Julián fue el primero en hablar: el niño recuerda el futuro. Pero ahora, nosotros también. Clara salió de su casa con el Evangelio del vientre bajo el brazo. Su piel estaba marcada con nuevas frases: una cruz invertida en la espalda, una estrella llorando en el pecho, y sobre su vientre, en rojo vivo,
La advertencia más clara hasta ahora. Lo que recuerden. Se hará carne. Y así fue. Antes del mediodía. Los primeros recuerdos comenzaron a materializarse. Una anciana recordó el fuego en su cocina, y su casa ardió sin razón. Un niño recordó a su padre golpeándolo, y el padre cayó muerto con los labios sellados. Una joven recordó un aborto oculto, y escuchó al bebé llorar desde el suelo. El pueblo ya no sabía si estaba despierto o atrapado en la memoria del niño profético. Clare, agotada, cayó al suelo frente al altar del templo roto. Sus labios se movían sin emitir sonido. Pero el Evangelio, sin que nadie lo tocara, escribió con tinta negra. El sexto sello está completo. La memoria es una espada. Y ya ha sido desenvainada. Desde el vientre. El niño habló con voz de trueno dulce. Madre, cuando recuerden lo que negaron, vendrá la bestia del olvido. Y esa noche, el viento sopló hacia atrás. Las campanas sonaron al revés. Y el reloj del pueblo se detuvo a las 6:66. Porque el tiempo, igual que la fe, había comenzado a romperse. Episodio 7. La bestia del olvido. Nadie vio cuando llegó. No tuvo forma al principio. Solo una niebla espesa que cayó sobre el pueblo desde las montañas. Una niebla que no cubría, sino que borraba. Las casas comenzaron a desvanecerse una por una. No explotaban. No ardían. Simplemente desaparecían. Como si nunca hubieran estado allí. Y con ellas, también se iban los recuerdos. Los nombres. Las fechas. Las oraciones. Clara despertó con el cuaderno en blanco. El Evangelio del vientre había sido borrado. Cada palabra escrita con dolor. Cada versículo tatuado en su carne, había desaparecido. Solo quedaba una frase escrita con ceniza. Ha llegado la bestia que no ruge. El olvido se sienta donde antes hubo altar. El padre Julián ya no recordaba su propio nombre. Solo sabía que debía proteger a Clara. Pero cuando intentó pronunciar su oración favorita, de su boca solo salió polvo. La bestia no tenía ojos, ni garras, ni forma definida. Era una presencia que se arrastraba entre las mentes. Robaba memorias con cada respiración. Y quienes la miraban, olvidaban cómo respirar. Clara se encerró en la iglesia abandonada. Encendió velas que no daban luz. Se rodeó de espejos rotos, intentando reflejar algo que ya no tenía rostro. Y entonces, sintió una punzada dentro de su vientre. El niño lloraba. Pero no era llanto de dolor, era un grito para no desaparecer. Cada lágrima que caía dentro del útero era una historia salvada. Un recuerdo rescatado. Un sello que aún resistía. Con sus dedos ensangrentados, Clara escribió en la pared del altar lo único que aún recordaba. Mi hijo no fue olvidado. Fue enviado. Y como respuesta, el Evangelio volvió a aparecer en sus manos. Abierto en una nueva página. Con una sola palabra escrita en oro ardiente. Resiste. Afuera. La niebla del olvido rugió por primera vez. Y el pueblo tembló, porque por fin, la bestia había tomado forma. Episodio 8. La decisión que podría romper el cielo. El Evangelio del vientre ardía entre las manos de Clara. No quemaba la piel, pero sí la voluntad. La palabra resiste brillaba como una orden sagrada. Pero su cuerpo comenzaba a ceder. Cada respiración era una lucha contra la niebla del olvido que se deslizaba incluso bajo las puertas selladas. El niño dentro de ella ya no lloraba. Ahora hablaba con voz de adulto. Una voz antigua, que parecía tener siglos, milenios. Madre, hay una sola forma de mantener viva la memoria, entregarte a la luz o al fuego. Clara comprendió entonces que resistir no era suficiente. Debía elegir, convertirse en recipiente eterno de la memoria divina, o sacrificarse para sellar a la bestia. Las dos opciones implicaban muerte. Pero una, al menos, salvaba el alma del mundo. Esa tarde, el pueblo entero caminó, como guiado por un instinto que no entendía, hacia la iglesia. Algunos ya no recordaban quién era Clara, pero al verla, caían de rodillas. Era como si su vientre emitiera una frecuencia que tocaba lo más profundo del espíritu. El padre Julián, con la mirada vacía pero el corazón firme, colocó en el altar un frasco con cenizas, las últimas páginas borradas del Evangelio. Clara lo sostuvo entre sus manos y miró al cielo. Por primera vez desde que todo comenzó, rezó. Si debo arder para que ellos recuerden, que mi vientre sea llama, que mi alma sea tinta, que mi muerte sea memoria. Entonces, el Evangelio se abrió solo. Una vez más. Y una nueva página se escribió con letras de sangre viva. La que dio a luz sin carne. Dará vida sin muerte. Y su decisión partirá el velo entre el cielo y el juicio. Un rayo cruzó el cielo despejado. La niebla retrocedió unos metros. Y la bestia del olvido, por primera vez, gritó. Un sonido que no era de este mundo. Un rugido de 1000 voces olvidadas al mismo tiempo.
Clara cayó de rodillas. «Estoy lista», dijo, y el niño dentro de ella abrió los ojos. Episodio 9. El día que el cielo dejó de guardar silencio. Clara no supo si estaba soñando o muriendo. Solo sintió que su cuerpo ya no le pertenecía. Flotaba sobre el altar, con los ojos cerrados y los brazos extendidos, mientras el aire se volvía denso como agua. El evangelio del vientre flotaba a su alrededor, con páginas girando como alas de ángeles rotos. La niebla del olvido rugaba afuera, intentando entrar. Pero una luz surgía desde su vientre. Una luz blanca con matices dorados que tejía palabras en el aire. Cada palabra era una oración que nunca fue pronunciada. Cada oración, una memoria rescatada. Entonces, el niño habló. Pero esta vez, su voz no solo salió de Clara, sino de cada boca presente en la iglesia. Era un eco universal. Un verbo encarnado. Hoy se rompe el sello del silencio. El cielo hablará. Y quien no escuche, caerá. Las campanas, oxidadas desde hacía años, comenzaron a sonar por sí solas. Pero no daban las horas. Daban advertencias. Con cada repique, una estatua lloraba sangre. Con cada eco, el padre Julián recordaba un fragmento perdido de su fe. La bestia del olvido rasgó los muros del templo con garras invisibles. Entró como sombra líquida, pero al ver la luz del niño, se detuvo. Por primera vez, tembló, porque aquella criatura que aún no había nacido, recordaba el nombre original de Dios. Clara descendió lentamente, su piel cubierta de símbolos que brillaban. El Evangelio escribió una nueva línea. El verbo se ha abierto. El juicio ha comenzado. La madre será puente. El hijo, espada. Y entonces ocurrió. El cielo, hasta entonces intacto, se partió en dos como un papel viejo. No llovió fuego. No descendieron ángeles. Lo que cayó fue un susurro, extendido como manto sobre el pueblo. Todo lo olvidado será juzgado. Y Clara, con lágrimas en los ojos, tomó la mano invisible del niño en su vientre y susurró: «Que se abran los cielos. Estoy contigo». Episodio 10. Cuando los ángeles bajaron la mirada. Tras el susurro celestial, el mundo dejó de girar por un segundo. No fue metafórico. El tiempo se quebró. Y durante un instante eterno, todo quedó suspendido. Los relojes enmudecieron. Las sombras no se movieron. Los corazones latían, pero no avanzaban. Clara caminaba por la plaza como si flotara, seguida por el padre Julián y un pueblo que ya no era el mismo. No recordaban quiénes eran, pero sabían que ella era su guía, la madre que sostenía el juicio. En lo alto del cielo partido, comenzaron a asomarse figuras, alas enormes, pero caídas, rostros cubiertos, pero temblorosos. Eran ángeles. No bajaban para salvar, bajaban para observar y llorar. Uno de ellos se atrevió a descender por completo. Su nombre resonó como trueno suave: Ezeriel, el ángel del registro, quien anotaba los nombres olvidados del reino. Cayó de rodillas ante Clara, sin hablar, y le ofreció un libro hecho de luz quemada. Clara lo tocó, y al instante, recordó lo que nunca vivió: guerras en el cielo, traiciones entre coros celestiales, y un secreto enterrado bajo el trono divino. Un pacto antiguo, que prohibía a cualquier madre ver el final. El niño en su vientre hablaba cada vez menos. Pero cuando lo hacía, el mundo temblaba. Madre, lo que viene no es la ira, es la verdad. Y no todos sobrevivirán a ella. El Evangelio del vientre escribió una línea más, ahora visible incluso para los ciegos. Cuando los ángeles bajen la mirada, la humanidad tendrá que levantar la suya. En ese momento, un segundo ángel cayó del cielo. Pero este no traía libros, traía una trompeta rota. Y con voz temblorosa, susurró: «El sonido final no vendrá del cielo, vendrá de tu vientre, mujer del juicio». Clara cerró los ojos. El próximo grito de su hijo despertaría lo que Dios había sellado desde el principio. Episodio 11. El grito que abrió la tierra. El amanecer trajo un silencio más denso que cualquier grito. Ni pájaros, ni viento, ni respiraciones. Solo Clara, de pie en el centro de la iglesia, con una mano sobre su vientre y la otra sosteniendo la trompeta rota que el ángel había dejado caer. El padre Julián no se atrevía a hablar. Solo observaba cómo la luz parecía huir del cuerpo de Clara, como si el mundo no estuviera preparado para lo que estaba a punto de salir de ella. De pronto, un estremecimiento recorrió los muros del templo. No era un terremoto, era un pulso, un latido, un aviso. El Evangelio del vientre se abrió por última vez. Las páginas se iluminaron y ardieron al mismo tiempo. Y en medio de ese fuego sagrado, solo una frase quedó intacta: el grito no será de dolor, será de revelación. Y entonces, Clara gritó:
Pero no fue un sonido humano. Fue una vibración que rompió los vitrales, que hizo sangrar a las estatuas, que sacudió los huesos de los muertos. Fue una llamada primigenia, anterior al lenguaje, el grito que Eva jamás lanzó, el llanto que la Virgen calló, la voz que el cielo temía escuchar de nuevo. La tierra se partió bajo sus pies, no hacia abajo, sino hacia adentro. Se abrió un canal de luz negra, una cicatriz en el tejido de la realidad, y desde allí comenzaron a ascender figuras que no eran ni demonios ni ángeles. Eran memorias encarnadas, verdad manifestada, ecos de todo lo que la humanidad había querido enterrar. El pueblo cayó de rodillas, algunos en oración, otros en locura, porque ver la verdad sin filtro quiebra el alma. El niño, aún no nacido, habló desde ese abismo abierto. Ahora saben, ahora ven. ¿Y ahora, qué elegirán? Clara cayó al suelo, exhausta, viva, pero distinta. El grito lo había cambiado todo. ¿Y el cielo? Por primera vez, no tuvo respuesta. Episodio 12, la elección que puede salvar el mundo, o condenarlo. Clara yacía sobre las piedras frías del altar, envuelta en una luz que ya no pertenecía a este mundo. La fisura abierta en la tierra seguía palpitando como una herida viva, y de ella emergían no monstruos, sino verdades, momentos reprimidos, decisiones olvidadas, pecados disfrazados de virtud. El pueblo no se movía. No podían. Cada uno veía frente a sí su peor verdad, y no todos tenían el valor de sostenerle la mirada. El padre Julián caminó entre ellos, tambaleándose, con la Biblia en una mano y los ojos nublados. Se arrodilló junto a Clara, que apenas respiraba, y murmuró: «Esto es el fin». Pero el niño, aún dentro del vientre, aún sin rostro, respondió: «No, esto es la decisión». Entonces, todos escucharon la misma frase en su propia lengua, en sus propias voces internas. ¿Quieren recordar o prefieren dormir? Y cada alma fue colocada en una balanza invisible, no por sus actos, sino por su deseo más profundo. Algunos cayeron al instante. Sus cuerpos se convirtieron en cenizas suaves, y sus nombres desaparecieron del aire. Otros comenzaron a brillar, sus rostros bañados en lágrimas de redención. Clara, aún sin moverse, extendió la mano y dijo una sola palabra: «Verdad». Con ese gesto, el evangelio del vientre se selló, no con fuego, ni con tinta, sino con silencio. El cielo comenzó a cerrarse. Los ángeles regresaban a sus alturas, pero esta vez inclinaban la cabeza ante Clara. La fisura desapareció. El pueblo, o lo que quedaba de él, despertó como si hubieran sobrevivido a un sueño que no todos merecían. Y Clara sonrió por última vez. Su cuerpo se volvió luz. Su voz se hizo eco. Y el niño, finalmente, nació. Pero no lloró, no gritó. Simplemente miró al mundo con los ojos de quien ya lo ha visto terminar. Epílogo: el niño que recordaba el fin y eligió comenzar. El niño creció sin nombre. Nadie se atrevió a nombrarlo, porque todos sabían, en lo más profundo, que no era un niño común. Era la memoria encarnada, el eco de un apocalipsis contenido. Lo llamaban el hijo del silencio, porque jamás lloró, ni rió, ni habló. Solo observaba. Las pocas personas que sobrevivieron al juicio vivían ahora en lo que quedaba del pueblo, reconstruyendo casas con piedras marcadas por visiones. Nadie olvidaba lo que había visto. Nadie fingía. La verdad reinaba, incluso si dolía. Y en el centro de todo, estaba él. Cada día, el niño caminaba hasta el altar donde su madre desapareció. Tocaba la piedra con sus dedos pequeños, y un suspiro cálido recorría el aire. Era como si Clara aún habitara allí, entre los muros rotos y las campanas mudas. El padre Julián envejecía rápido, pero cada noche, antes de dormir, le leía al niño un versículo del Evangelio del vientre, aunque éste ya no tuviera páginas, porque aunque sellado, sus palabras vivían en los corazones de quienes sobrevivieron. Una mañana, al cumplirse el 7º año desde el grito, el niño habló por primera vez. Nadie supo de dónde vino la voz, ni cómo resonó en todas partes al mismo tiempo. Solo dijo: «Mi madre no me trajo para destruir el mundo, sino para darle otra oportunidad». Y entonces sonrió. El cielo, que había permanecido estático desde el juicio, volvió a moverse. Las nubes danzaron. La tierra floreció. Y en los ojos del niño brilló algo que nadie esperaba ver jamás. Esperanza. Porque el apocalipsis no había sido el final, sino el comienzo del mundo que ya no podía mentirse.